¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con nuestro curso de cómputo cuántico, donde en este tercer video de lo que correspondería al capítulo de producto externo y el análisis de nuestros circuitos paso a paso, ya vamos a explicar la parte del código. Recuerden, si no han visto los videos anteriores, todos los códigos que manejamos en el curso están disponibles en el repositorio de GitHub donde ustedes pueden consultarlo y descargarlo de forma gratuita para que no tengan que dedicarse a copiar el código a mano y simplemente puedan poner atención para que pues le agarren lo más posible a lo que estemos explicando. Entonces, sin más, vámonos directo a la pizarra o al código. En este caso, bueno, lo que yo hice fue básicamente explicar o codificar los ejemplos que teníamos del análisis paso a paso. Aquí solo tomé algunos de los que consideré como más interesantes. Recuerden que siempre eso es lo que hago. Les pongo muchos ejemplos, unos 4 o 5 ejemplos, pero aquí solo les explico dos o tres para que entiendan más o menos la mecánica del código. Y con esto, pues ya que ustedes puedan entenderlo de mejor forma por si quieren modificarlo o hacer sus propios experimentos. Entonces, en el primer circuito cuántico, que es este primer ejemplo que hicimos, era básicamente un circuito que aplicaba la compuerta X de Pauli a un qubit. En este caso, lo que tenemos que nosotros hacer, además de importar nuestras funciones, que eso va a venir en el código, ya lo hemos visto anteriormente, lo voy a obviar en este video, pues propiamente sería definir nuestro circuito cuántico, lo cual lo hacemos con esta función de quantum circuit. Recuerden que en este primer elemento le pasamos el número de qubits que vamos a tener y en este segundo elemento el número de bits clásicos que vamos a tener igual forma en nuestro circuito. Entonces, este bit clásico, si ustedes recuerdan, es el que nos va a ayudar posterior a la parte de medición a almacenar lo que sea que se obtuvo de la evolución de nuestro qubit, ¿ok? Entonces, una vez que definimos nuestro circuito cuántico, que le puse QC-X para representar qué es este estado, o bueno, más bien este ejemplo, vamos a aplicar la compuerta X, que sería básicamente esta operación. Al circuito cuántico le agregamos un punto X o punto cualquier compuerta que querramos, en este caso la X, y le indicamos el qubit en el que le vamos a hacer. Como solo tenemos un qubit, ese qubit es en la parte de programación, siempre se inicia con el 0, ese sería el primer elemento, entonces le pasamos el 0 para indicarle en qué posición vamos a aplicar esta compuerta X. Después que aplicamos, ya la siguiente parte sería la medición, que de ahorita hasta lo que hemos visto todavía no vemos la parte teórica, eso seguirá en los videos que vienen, pero básicamente es lo que va a hacer es enviar la información de nuestra evolución del bit del qubit a un bit clásico. Después lo que hacemos es imprimir el circuito y vamos a llamar a una función que es execute and visualize, que es ejecutar y visualizar, que es básicamente una función que yo puse para evitarme, digamos, replicar este paso que les voy a explicar ahorita, que lo que va a hacer esta función básicamente es compilar el circuito, que es aplicar la transpilación. Si ustedes recuerdan, esta función de transpilación lo que hacía era traducir estas instrucciones que tenemos aquí, estas instrucciones de aquí, en algo que entiende nuestro simulador o nuestra compuerta cuántica. En este caso estamos utilizando un tipo de simulador llamado Air Simulator, que este simulador es una especie de emulador de una computadora cuántica que lo podemos ejecutar en nuestra computadora clásica. Después, lo que hacíamos es como tal correr el circuito, donde en este caso lo que tenemos que usar es el circuito ya traducido en instrucciones que entiende la computadora cuántica o el simulador, darle el número de experimentos que nosotros querramos, porque nosotros lo que vamos a ver realmente de la ejecución del circuito cuántico son datos estadísticos y de esto, bueno, obtener la parte del result. De result o del resultado hay muchas funciones. La que nos va a interesar de momento es la parte de getCounts, que nos va a dar las cuentas, es decir, cuántas veces de estos shots que hicimos ocurrió o se encontró un estado o u otro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto ya puesto en acción? Pues básicamente sería de esta forma. Este es el circuito, de hecho, que nosotros analizamos paso a paso en el video anterior. Y lo que nos está diciendo es que inicia el estado 0, aplicamos una compuerta X y después medimos. ¿Qué es lo que obtenemos a la salida? Pues el estado 1,
que es de hecho lo que nosotros calculamos de forma teórica. Y aquí nos está diciendo que de los 1024 experimentos, todos los experimentos que obtuvimos fue el estado 1. Y es esto que tenemos aquí, que es nuestro histograma, que también es algo que ya habíamos platicado anteriormente. Este histograma lo que nos va a decir es básicamente el número de ocurrencias de algún estado con respecto a ese número de shots o de experimentos que establecimos. Otro ejemplo que puse aquí sería el caso de ahora aplicar la compuerta Z de Pauli, donde a mí me gustó ahora iniciar, o bueno, hacerlo en dos partes. La primera parte es aplicar el estado X, la compuerta X, disculpen, y después aplicar la compuerta Z. Entonces, de igual forma, iniciamos nuestro circuito cuántico con este método de Quantum Circuit que nos va a crear ese objeto circuito cuántico con un qubit y un bit clásico. Le decimos al circuito cuántico que queremos aplicar una compuerta X en el qubit 0, el único qubit o primer qubit. Después le decimos que aplique una compuerta Z y finalmente la parte de medición. Imprimimos nuestro circuito con la función .draw. Llamamos a nuestra función de ejecutar y visualizar, que es la que se va a encargar de enviarle la información de este circuito en particular a nuestro transpilador para que traduzca la información a lo que entiende la computadora cuántica y que nos regrese después de ejecutarlo en las cuentas para que nosotros podamos visualizar nuestro histograma. ¿Ok? Que esta parte del histograma sería con esta función plot histogram que le tenemos que pasar las cuentas. Entonces, en el circuito cuántico, como podemos ver ahora, de igual forma, iniciamos siempre, recuerden, en el estado 0, después le vamos a aplicar la compuerta X y al resultado de esto le vamos a aplicar la compuerta Z. Si se acuerdan, o si lo hacen ustedes de manera manual, lo que nos daría la salida de esto, en teoría, debería de ser el estado menos 1. Pero este menos que aparece aquí, si se dan cuenta en el histograma, no aparece, solo aparece el estado 1. ¿Por qué? Porque este menos se interpreta o se le llama en la parte de cómputo cuántico como una fase global, que es decir, que es una fase que afecta a todo el sistema o todo el estado del sistema. En este caso, nuestro estado solo comprende al final el estado ket 1. Entonces, este menos de alguna forma está afectando a todo lo que corresponde al estado, que es ket 1. Por lo tanto, se considera como una fase global y esta fase global no tiene, no tiene significado medible. La que nos va a interesar es una cosa llamada fase relativa, que de hecho la vimos en ejecución en la parte de cuando hacíamos el siguiente ejemplo, que es el que me parece que tengo acá, así es, que es cuando aplicábamos una compuerta H, luego una compuerta Z y una compuerta H, ya que esta compuerta Z modificaba la fase relativa de nuestra superposición y que al aplicar otra vez la compuerta Hadamard nos permitía ahora sí llegar a otro estado. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, para este circuito, de igual forma, iniciamos con nuestro objeto Quantum Circuit, al cual le vamos a aplicar primeramente la compuerta Hadamard. ¿En qué qubit? Pues en el qubit 0, después la compuerta Z en el qubit 0 y finalmente otra compuerta Hadamard en el qubit 0. Recuerden, y esto por si no se los he comentado, en este caso el orden de instrucciones importa, es decir, el orden en que nosotros querramos que esto vaya ocurriendo es importante colocarlo. Digamos que traducido, vamos a ponerle que este es el paso 1, 2 y 3. Es básicamente lo que tenemos aquí en el circuito, el paso 1, 2 y 3. No es lo mismo aplicar primero la compuerta Z y después la compuerta Hadamard, ya que esto nos daría un resultado diferente. Entonces es importante que eso lo tomen en cuenta cuando estén haciendo sus experimentos. Finalmente concluimos con la parte de medición, dibujamos el circuito, llamamos a nuestra función ejecutar y visualizar, que es la que va a encargarse de traducir esto en algo que entiende la computadora cuántica o nuestro simulador, y regresarnos nuestras cuentas que las vamos a visualizar en un histograma. ¿Ok? Y de igual forma que en el ejemplo que hacíamos a mano o paso a paso analíticamente, veíamos que efectivamente el estado que resultaba al final era el estado 1 y nos daba en este caso las 1024 veces. ¿Ok? Ahora bien, déjenme ver si tengo aquí otro ejemplo por aquí.
No, este ya es el último. Bien. Yo les recomiendo que ustedes jueguen con esta parte de las compuertas Hadamard, la compuerta X y todo, y lo hagan también de forma manual, que no solamente se queden con la parte del código. ¿Esto por qué? Porque ustedes, conforme vayan jugando con esta parte, van a ir viendo que la parte de la fase relativa, que es este elemento que se encuentra entre el estado, al menos de lo que hemos visto de nuestro qubit, entre el estado 0 y 1, que por ejemplo en el caso de la compuerta Z es un menos que se incorpora, afecta y es realmente lo que se vuelve relevante en cuando estamos analizando la parte de superposición y de la evaluación o evolución de un estado. La fase como tal global, pues vimos, de hecho, aquí en el experimento, que no tiene algún significado medible, al menos hasta ahora que se conozca. Entonces, nosotros pues vamos a centrarnos principalmente en esa parte de la fase relativa, que la va a ser la que nos va a permitir hacer bastantes cosas interesantes. De hecho, también tiene mucho que ver con la parte de interferencia que les comentaba en la presentación del curso, donde se muestra un poco esta propiedad de onda que tiene nuestro qubit, donde podemos ahí generar procesos de interferencia constructiva o destructiva, dependiendo lo que querramos, y con esto modificar la amplitud de probabilidad de obtener un estado sobre otro. Entonces, pues sin más, nos vemos o los espero en el siguiente video. Como siempre, les recuerdo denle like, compartan, ayudan bastante al canal y nos vemos en la próxima. Aprende más, piensa más.